Estamos aquí entonces en Tecnopol y ahora vamos a darle la bienvenida a Henry Medina, quien nos va a hablar a nosotros de la política fiscal que ha estado ejecutando el gobierno frente a esta pandemia, tanto por el lado tributario como por el lado del gasto público. Henry, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, todo bien, gracias a Dios. Bueno, como usted decía, vamos a iniciar hablando sobre las medidas que ha tomado el gobierno en la parte fiscal. Vamos a dividir esta parte fiscal en dos, en las medidas que tomó el gobierno para eliminar compromisos fiscales, y la otra sección sería las medidas que tomó el gobierno para mejorar el flujo de caja de las empresas. En la parte inicial, que es la medida tomada por el gobierno para eliminar los compromisos fiscales, existe uno. Actualmente el gobierno eliminó lo que fue creó una exención del anticipo del impuesto sobre la renta del periodo fiscal de marzo 2020, que era para pagarse ahora el 15 de abril. Recordemos que el anticipo se paga de manera mensual y no es más que el pago anticipado del impuesto a las ganancias que la empresa espera tener en el 2020. Y estos cálculos se hicieron con relación a las ganancias e ingresos del 2019. Y como ya hemos visto, que la economía está presentando una desaceleración por esta crisis que estamos viviendo, no se espera que el rendimiento, los ingresos y las ganancias de las empresas se asemejen a lo que sucedió en el 2019. Se espera que disminuyan sus ingresos y sus ganancias, e inclusive sucedan pérdidas. Y bajo ese escenario ya pierde sentido pagar un anticipo a unas ganancias proyectadas en términos económicos, y también pierde sentido en términos ya legales. ¿Por qué legales? Porque el Código Tributario ya contempla la reducción de los anticipos. El Código Tributario, en su artículo 314, párrafo 4, contempla que si el contribuyente puede justificar una disminución de sus ingresos con relación al igual periodo del año pasado, puede solicitar la exención. Lo que hizo el gobierno esta vez fue que se lo aplicó a todos los contribuyentes. El anticipo a pagarse ahora el 15 de abril fueron eliminados, pero a las empresas que son etiquetadas como grandes contribuyentes no se le eliminó. Estas empresas tienen que hacer el procedimiento por la vía ordinaria, que es solicitándolo y justificando que se disminuyeron sus ingresos, pero los demás contribuyentes de manera automática ya no le aparece esa obligación por pagar, que lo pueden revisar en su oficina virtual. Hay grandes contribuyentes que a pesar de estar categorizados como tal, esta exención también le aplica, es de exención automática, que son como los aeropuertos, líneas aéreas, tiendas de juguetes, centros comerciales, los comercios que venden electrodomésticos, que a pesar de que son grandes contribuyentes, sí se justifica de una disminución de sus ingresos. Esa es la primera medida, y la primera y única medida que conlleva la eliminación de compromisos fiscales. Las siguientes medidas conllevan es mejorar el flujo de caja de las empresas. Por ejemplo, una de ellas fue que los acuerdos de pagos que tenían las empresas vigentes al 1 de abril se les redujo a la mitad el pago, y por consecuencia se duplicó el plazo de vigencia. Por ejemplo, el que tenía un acuerdo de pago vigente el 1 de abril y tenía 5 cuotas pendientes por pagar, contando la de abril, se le redujo a la mitad cada cuota, y por ende lo va a pagar ahora en 10 meses por esa reducción a la mitad. Y no solamente eso, sino que el pago que, aparte de que se le redujo a la mitad, ese pago que le tocaba ahora en abril, reducido a la mitad, será pagado en julio, porque se prorrogó para 3 meses los pagos de acuerdo de pagos iniciando abril. Es decir, que el pago que le tocaba ahora en abril le toca pagarlo en la misma fecha en el mes de julio, evitando así no erogar ningún pago en abril, mayo y junio. Otra medida también tomada que mejora el flujo de caja de las empresas fue la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Recordemos que las personas físicas y jurídicas deben de presentar y pagar su declaración de impuestos sobre la renta. En el caso de las personas físicas deben hacerlo 90 días después del cierre. Las personas físicas que están acogidas al RCT deben hacerlo 60 días el 29 de febrero.
y las personas jurídicas en 120 días al 29 de abril. Estas fechas de presentación y pago fueron todas prorrogadas. Las personas físicas que estén acogidas o no al RCT se le prorrogó para el 30 de abril la fecha de presentación y pago, y las personas jurídicas se le prorrogó para que presenten al 30 de mayo, al 29 de mayo, la presentación y pago, que anteriormente era el 29 de abril, ahora se le movió para que presenten y paguen el 29 de mayo, y que el pago que resulte de esta declaración, que es de las ganancias del periodo fiscal 2019, ese pago que resulte se va a dividir en 4 cuotas. Es decir, aparte de que se movió la fecha de pago, también lo que resulte a pagar se va a dividir en 4 cuotas iguales para pagarla en los meses siguientes. Otra de las medidas tomadas para mejorar el flujo de caja de las empresas fue lo que sucedió, que ya pasó. El ITEVIS del mes de febrero, del mes de febrero está para pagar, estuvo para pagarse para el 20 de abril, para el 20 de marzo, y hubo una prórroga para el 30 de marzo, y lo que dio a pagar se dividió en 4 cuotas también iguales, ya que ese pago cayó en plena crisis de la que estamos viviendo, y se prorrogó también para 4 pagos del ITEVIS a pagar en el mes de marzo. Hasta ahora estas han sido las medidas que ha tomado el gobierno fiscales para contrarrestar lo que es este tema de la crisis. Hay otras medidas también que no son que son relevantes, pero no le caen o no se benefician en la gran parte de los contribuyentes, que son las bancas de lotería también, que se le prorrogó la fecha de presentación y pago, y otros más beneficios que no son tan masificados. Henry, esa fue hasta ahora. ¿Tú esperas que se modifique ahora un poco las fechas por el hecho de que se ha prolongado el periodo de cuarentena y este periodo de excepción? Sí, todas estas medidas que acabamos de decir se aprobaron antes de que el presidente de la República prolongue por 15 días más este tema, este paro económico, y también esta cuarentena. Eso fue todas estas medidas que le acabo de decir fueron antes. Es decir, que lo que motivaron a estas medidas fue la primera declaración del presidente solicitando los primeros 15 días. Entonces, ahora se espera que en estos nuevos 15 días salgan nuevas medidas parecidas a esta, se prorrogue la fecha de pago y presentación del impuesto sobre la renta, ya que eso, si son los contadores que hacen estas declaraciones y por 15 días más no pueden estar en su oficina, en su lugar de trabajo para hacer las presentaciones, muy probable que no van a estar al día al momento del 30 de mayo. También esperamos el tema del anticipo, como el anticipo son 12 meses que se divide, esperemos que también la exención abarque más meses, porque hasta ahora solamente eliminaron el pago de marzo, pero sabemos ya que esta crisis no representa simplemente una disminución de los ingresos de un mes, sino que implica la reducción de los ingresos hasta del año, porque cuando acabe todo esto no se espera encontrar la economía como la dejamos, se espera un periodo de recuperación, y es decir que nosotros proponemos que por lo menos 5 meses más de anticipo sean eliminados, porque no se esperan el mismo volumen de ganancia con el cual se proyectó en el 2019. Henry, vamos a pasar ahora a la parte de la política de gasto. Eso fue la política tributaria. La política de gasto, el presidente Danilo Medina anunció un programa temporal que se llama Quédate en Casa para los segmentos más pobres del país, pero eso beneficia, digamos, a los que están más en el área informal. Los que están en el área formal, que son empresas que personas como tú le asesoras, se benefician de otro programa que se llama FASE. Entonces, tú pudieras hablarnos un poquito sobre eso, darnos el detalle de cómo una empresa, un propietario se pudiera acoger y cómo beneficia a sus empleados. Excelente. El programa FASE, como usted lo decía, Jaime, es para los empleados formales. Los empleados formales son los que están inscritos en la Seguridad Social, y se creó este programa este fondo llamado FASE, donde este programa se divide en 3.
el señor presidente emitió un decreto antes de ayer donde divide el programa en tres. El fase 1 es cuando las empresas deciden suspender a los empleados porque no están operando, y una suspensión conlleva el no pago del salario y tampoco por parte del empleado de ofrecer sus servicios. Entonces, para esto, para que el empleado no se quede, ahora que lo están obligando a quedarse en su casa y sin ningún ingreso, el fase 1 lo que hace es que le otorga un pago, un subsidio de hasta 8.500 o el 70% de su salario, el que sea menor, le otorga el gobierno y se lo paga directamente al empleado. Directamente al empleado, porque hay un procedimiento que ahora mismo está habilitado para que las empresas registren a todos sus empleados, registren su número de cuenta para que el beneficio le caiga directamente al empleado. El gobierno sí, lo que recomienda, porque no es una obligación, recomienda a las empresas que estos empleados suspendidos, que nada más van a recibir hasta 8.500 y no menor a 5.000 pesos, que le puedan completar una parte adicional de su salario, como de forma solidaria, porque no hay una obligación por ello. Bien, fase 2 son estas empresas que se han visto y están operando, no suspendieron a sus trabajadores, pero han reducido la jornada laboral. Y por reducir la jornada laboral, el empleado también puede verse afectado porque no le van a pagar el 100% de su salario, porque le van a pagar por las horas trabajadas. Para estos empleados, que es fase 2, empresa no suspendió, pero está operando de manera parcial, el gobierno le va a otorgar también igual un subsidio de 5.000 pesos. El mismo procedimiento, el empleador lo registra en una plataforma ahora mismo que está habilitada en el Ministerio de Trabajo y le registra con su número de cuenta para que los 5.000 pesos le llegue directamente al empleado. Y fase 3 es esta empresa, que son las más solidarias, las que no suspendieron sus operaciones, pero permanecen cerradas y tienen la intención de seguir pagándole a sus empleados. Entonces también el programa lo va a alcanzar a ellos. Es como una especie de no desincentivarte a ti, empresa que ha sido muy solidaria con la situación, que no suspendiste y sigues y lo mantienes en tu nómina hasta que pase todo. Entonces, para no desincentivarte con esa práctica, también a ti te voy a tocar, y también le va a tocar un subsidio, que ese monto aún no se ha definido cuánto sería ese monto, pero sí se habló en el decreto que se le va a tocar a esas empresas. Inclusive en los procedimientos actualmente que están habilitados en el Ministerio de Trabajo, todavía no aparece la manera en cómo esas empresas que no han suspendido se pueden acoger a este beneficio. De acuerdo a tu experiencia con las empresas que tú asesoras, ¿cuál es qué es lo más común en términos de acogerse a lo que sería el programa FASE? Y si aquellas que se acogen al, digamos, fase 1, si están complementando el salario para llegarlo hasta el 70%, como recomendaba el gobierno. Sí. Si tomamos a la cartera de clientes que asesoramos y la tomamos como una muestra válida, podríamos decir que el 80% de los empleados están acogiéndose a fase 1, pero fase 1 sin un copago, fase 1 simplemente que se acojan al subsidio del gobierno, y las empresas no van a otorgar de manera voluntaria un monto adicional, simplemente van a dejar que el gobierno sea quien cargue con esa carga laboral con el pago de los empleados. Ya una muy pequeña parte, el 20%, se divide entre la fase 2 y fase 3 de los clientes. Mira, gracias Henry por estas explicaciones. Yo sí te digo a ti lo siguiente: yo creo que llega el momento en que como sociedad todo el mundo sabe que tiene que tener una cuota de sacrificio. O sea, el trabajador ya está teniendo un sacrificio de que se le recorte de 100 a 70%. Pero si ahora ese empleador dice, no, yo no voy a aportar absolutamente nada, pues entonces es muy duro para el trabajador que está recibiendo, digamos, esos 8.500 pesos. Si tú me dices, bueno, quizá es un trabajador de sueldo mínimo de 17, es la mitad. O sea, ese sacrificio que se le estaría exigiendo de un 20% adicional, no lo está aportando la empresa, y debería hacerlo, porque no se le puede tirar todo arriba en términos del sacrificio al Estado y al empleado. Yo creo que esto es una cosa de tres en términos de sociedad, donde está el Estado, está el empleador y está el trabajador. Yo creo que debería pues sentarse en la mesa y decir, ok, yo estoy dispuesto también a aportar algo de cuota de sacrificio
a lo que sería esto, que es algo de todos, porque cuando se habla de quedarse en la casa es para beneficiar a todo el mundo. Henry, yo te quiero ya simplemente decir, esta es una pregunta de 1 minuto. ¿Tú no piensas que se pudiera tomar alguna medida desde el punto de vista de la seguridad social que pudiera también beneficiar a las empresas en términos de su flujo de efectivo? Sí, es de esperarse que este efecto, cuando ocurre una suspensión, también se afectan en lo que es su cotización a la seguridad social. A los empleados se les va a dar de baja, los empleados suspendidos en la TCS, porque en la TCS se cotiza en base a lo pagado. Y como las empresas que se acojan a la fase 1 y decidan no pagar de manera voluntaria ningún copago, estas empresas van a suspender, van a darle de baja a esos empleados en la TCS y en esos meses no van a cotizar ni para su fondo de pensiones ni siquiera para la ARS. Y la recomendación sería de que se le mantengan por lo menos los servicios de salud a los empleados que vayan a ser suspendidos, que ya escuchamos una declaración del ministro de Trabajo que están trabajando en eso para mantener ese servicio, y a las empresas que decidieron mantener en nómina a sus empleados para que no sea una carga más, aparte de pagar los salarios sin recibir un servicio a cambio, que se le disminuya en varios pagos, se le prorrogue, se le divide en varios pagos ese pago de la TCS para que no sea tan doloroso. Ya el empleado de por sí se va a ver afectado, el que lo suspendan, porque no va a contribuir a su FP en esos meses, y también Jaime, en el pago de las, que bueno que lo tengan en cuenta, se van a ver afectados los empleados en el pago del salario 13 en diciembre, porque el salario 13 es la sumatoria de todo lo pagado en el año entre 12, y un empleado que ganaba 20,000 pesos, que recibía de doble 20,000 pesos porque fue lo que ganó en el año entero. Ahora resulta que recibió en enero y febrero y marzo 20, abril y mayo no recibió nada. Gracias, Henry. Hasta diciembre 20, si dividimos eso, él va a recibir un poco menos de lo que él esperaba, esos 20,000 pesos. Es decir, que también eso es un efecto que van a tener los empleados al final del año. Bueno, gracias Henry por tu participación. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.